message, the one I left while I was trying to condense everything that I meant in a minute or less. When I called to confess and make all of my stresses go bye-bye. Did you get my message? You didn't, I guess, cause if you did, you would've called me with your sweet intent, and we could give it a rest. Instead of beating our breasts and making all of the pressure go sky high. Bueno, en nuestra actividad consiste en hacer de cuentacuentos para un colectivo de personas dependientes, que en este caso son niños de parálisis cerebral de entre 8 a 10 años. Utilizando para ello una serie de pictogramas, como puedes ver, que nos han enseñado una parte teórica durante la clase y nos han enseñado cómo implementar estos pictogramas a los cuentos. Podemos observar también la textura, los colores, dibujos grandes, que lo que hacen es para captar la atención de los niños. También podemos observar otros materiales, como podéis ver aquí, estos dibujos que también llaman mucho la atención. Y hay otra serie de cuentos, como podéis ver aquí, que está el Teo. Este también está muy bonito, llama mucho la atención, muy colorido, los dibujos son visibles, diversos pictogramas. Per mi l'APS és la possibilitat de poder posar en pràctica allò que es fa a l'aula, mentre que l'alumnat construeix el seu propi procés d'aprenentatge dins d'un entorn real. Per nosaltres participar en el projecte Servei ha significat trobar un marc teòric que explica moltes de les activitats que fan els nostres estudiants a l'aula i als tallers. A banda, està molt estimulant per nosaltres trobar noves metodologies que ens permeten desenvolupar el tarannà del centre. Do you ever wonder what happens to the words in that we send? Do they bend, do they break from the flight that they take and come back together again with a whole new meaning to the matter of our love's defense? Com a servei, ens ha creat un nexe entre els futurs integradors socials i els usuaris que poden arribar a derivar-nos. Des de la part més pràctica, ens ha portat una nova activitat a realitzar amb els nostres usuaris. Els nens han tingut l'oportunitat d'interaccionar amb persones alienes al servei. Yeah.